Hola amigos, amigas, hola América, Europa, Estados Unidos, mundo. 42 minutos pasada la medianoche del día jueves 7 de diciembre de 2023 en Madrid. Espero que me estén escuchando bien. Yo me autoescucho un poco rara, pero creo que está todo bien. Bueno, teoría del conocimiento. Yo salté, como pueden haber visto, de Platón a Descartes. Les debo por el camino Aristóteles, nada menos, el helenismo y de la Edad Media San Agustín, Santo Tomás y algunas cosas, ¿no? Pero por ahora sigo adelante, ya rellenaré esos huecos. Vamos a finiquitar con Descartes, repasar y finiquitar a Descartes. Y finiquitar los capítulos o el tiempo dedicado a Descartes. Repasemos. Descartes, después de meditar en sus meditaciones metafísicas, ¿no? Y de pensar que los sentidos lo engañan, que los sentidos nos engañan porque hay un genio maligno, etc., llega al cogito, comercialmente llamado pienso luego existo, el cogito ergo sum. Es decir, él se aferra a esa única verdad. ¿Cómo podríamos expresar esa única verdad? Que ya en el anterior video de Aristóteles lo hicimos, pues. Cogito ergo sum. ¿Qué quiere decir Descartes? Bueno, que soy una conciencia en el tiempo que cogito. Es decir, soy un yo con una conciencia que cogita. Es decir, que piensa, que siente, etc. Y soy una conciencia, muy importante, finita en el tiempo. Ahora, todo lo que yo puedo pensar, se fija Descartes, se da en un horizonte de finitud. O sea, yo puedo pensar durante un cierto tiempo, mientras estoy vivo o viva. Si yo puedo pensar, y todo lo que puedo pensar, lo puedo pensar en un horizonte de finitud, quiere decir que debe haber algo infinito, que me da a mí una existencia finita. Lo infinito, con lo infinito relacionamos, o sea, el infinito lo relacionamos con Dios, con la perfección, ¿no? Nuestro horizonte, que es finito, sin embargo, siempre pregunta por lo incondicionado, y nosotros estamos condicionados, sin embargo, condicionados por las circunstancias, etc. Sin embargo, pensamos en lo incondicionado y aunque somos finitos, pensamos el infinito. Esto ya es un asunto metafísico. El hombre, desde que se tiene historia y desde que se escribe filosofía, el hombre desde los antiguos griegos y también los hindúes o los indios, los chinos, el hombre siempre se ha preguntado por el infinito y por la metafísica, por lo que está más allá de la física, siendo el hombre un producto de la física y de lo finito. Pero se pregunta, o mejor dicho, siendo el hombre físico y finito, pero se pregunta y se ha preguntado siempre por el infinito. Esto es recapitulando lo que hemos aprendido de Descartes. El hombre se pregunta, ¿qué hay más allá de lo que percibo? Bien sea con los sentidos o con la mente. ¿Qué hay más allá de lo que capto? ¿Qué hay más allá de lo físico? ¿Por qué cosas se está preguntando el hombre? Se está preguntando por lo suprasensible,
más allá de nuestros sentidos y de nuestra razón. Algo que no está al alcance ni de nuestros sentidos ni de nuestra razón, de nuestro logos. Descartes dice, ese horizonte finito nos ha sido dado por algo infinito. A este algo infinito no se le ha dado lo infinito, lo tiene ya de suyo. Esto es importante. Y de ahí infiere que Dios es la suma de todas las perfecciones, incluyendo la infinitud. Nuestro horizonte de infinito parte de esa infinitud que es Dios. Cuando llegas a lo perfecto, es porque partiste de un periodo de imperfección. O sea, si partes de la perfección, si ya eres perfecto, ¿cómo vas a llegar a lo perfecto? No tienes nada que hacer ni perder el tiempo. Ya eres perfecto. Entonces, cuando llegas a lo perfecto es porque has partido de un estado imperfecto, por lo cual nunca serás perfecto, porque ha habido en ese camino un estado imperfecto. El que haya un periodo de tiempo y de espacio en el que hayas sido imperfecto, ya no te posibilita para ser perfecto. Este periodo de imperfección puede ser de un segundo, un mes, un año, da igual. Nunca serás perfecto. ¿Qué diría Descartes? Descartes dice entonces que la perfección la debemos pensar en acto. Esto viene de acto y potencia de Aristóteles, ¿no? Tú tienes algo en potencia mientras no lo desarrollas. Cuando lo desarrollas lo tienes en acto. Un ejemplo, un niño puede tener en potencia el germen de un gran jugador de baloncesto. Pero mientras no se convierta en un gran jugador de baloncesto, mientras no comience a jugar baloncesto, eso es algo que él tiene en potencia. Ahora, si empieza a jugar baloncesto, lo va a tener en acto. Pero, haciendo un ejemplo más amplio, todos nacemos con muchas potencialidades. En potencia podemos ser muchas cosas, pero en acto logramos ser pocas cosas porque tenemos que elegir. Esto da para todo un temazo de filosofía. Entonces, la perfección, dice Descartes, la debemos pensar en acto. Algo es perfecto si siempre ha sido perfecto. Por supuesto, eso es Dios, que es atemporal. Descartes plantea una separación que es característica de la modernidad, y es el primero que lo hace, entre racionalidad y teología. Y a Dios lo considera la substancia infinita. Dios dice que hay una falla entre el fenómeno que yo percibo y la realidad. O sea, yo percibo un fenómeno. Vamos a suponer un barco azul. Lo veo. No, bueno, azul se confunde mucho con el mar. Veo un barco rojo. Pero entonces anochece, comienza a llover y por más que miro ya no veo un barco rojo, veo un barco rosa pálido. ¿Es el barco rojo o rosa pálido? Ese fenómeno que es el barco, yo lo percibo de formas distintas dependiendo de los haces de luz, del momento del día o de la noche en que lo veo, etcétera, ¿no? Ese es el fenómeno, el barco. Pero hay una falla entre lo que yo percibo y lo que el fenómeno es. Porque yo a veces lo percibo azul, rojo, anochece y lo percibo con un rosa pálido allí. Y a lo mejor en el mediodía lo veo más bien de color violeta, ¿no?
Lo percibo, digamos, de forma ambigua. Entonces, y ese es el fenómeno, el barco. Y yo soy el sujeto que lo percibe. Ahora, la falla porque no lo percibo siempre del mismo color. En este ejemplo, ¿no? La falla entre el fenómeno que yo percibo y la realidad de ese fenómeno, o sea, lo que el fenómeno es, que no lo puedo percibir, percibo solo las apariencias. Repito, la falla entre el fenómeno que yo percibo y la realidad la sutura Dios. Es decir, Dios hace la sutura, lo cose, hace el remiendo perfecto para que no haya una falla. Y esto no quiere decir que lo voy a percibir siempre con el mismo tono de rojo. Pero la falla entre el fenómeno que yo percibo y la realidad la sutura Dios, que no permitiría que nos equivocásemos. Husserl, estoy dando por hecho que ya vieron los videos de Descartes anteriores, ¿no? Husserl parte de Descartes, pero no llega tan lejos en cuanto a Dios. Husserl tiene Descartes, su libro más importante es Las meditaciones metafísicas en cuanto a filosofía, también era matemático. Entonces Husserl analiza o critica a Descartes escribiendo un libro llamado Las meditaciones cartesianas. Cartesianas quiere decir de Descartes, ¿no? O sea, Descartes escribe las meditaciones metafísicas y Husserl escribe las meditaciones cartesianas, donde se refiere a Descartes y muestra coincidencias y diferencias entre él y Descartes. Ya veremos Husserl en algún momento. Kant, sin embargo, dice que uno no puede conocer la cosa en sí, es decir, la realidad. Uno no la puede conocer, nosotros, seres finitos. Uno solo puede conocer los fenómenos, y esto es importantísimo, escríbanlo y subrayenlo. Kant dice que uno no puede conocer la cosa en sí, la verdad, la realidad. Y en términos de Descartes, la verdad, la certeza, no la podemos conocer. Uno solo puede conocer los fenómenos, tal como se nos dan a la conciencia, en términos de Descartes. La fenomenología prescinde de la figura de Dios, porque solo trata de cómo percibimos nosotros los fenómenos y no de cómo son en realidad. La fenomenología prescinde, repito, de la figura de Dios. En lo sensible se nos da una realidad o percibimos una realidad, que en realidad es un fenómeno que no podemos cambiar. La presencia del fenómeno es inmodificable. Si lo vemos distinto, obviamente nosotros no somos quienes lo modificamos. El fenómeno es inmodificable. El problema está en nuestra percepción, que lo distingue de un color o de otro. El problema es nuestro aparato cognitivo. El fenómeno es siempre el mismo, es inmodificable y el único que lo puede ver con certeza absoluta es Dios. Entonces, podemos decir que hay más variedad en lo sensible que en los conceptos. Y cuando digo conceptos, estoy pensando en las ideas de Platón. Por ejemplo, para Platón existe la idea de perro y engloba a todos los perros. Pero para nosotros, simples mortales, que no tenemos ese mundo suprasensible que describe Platón, el mundo de las ideas, nosotros vemos pastores alemanes, Pinscher, dálmatas,
perros salchichas, schnauzers, vemos perros callejeros, todos diferentes. Entonces, es obvio que hay más variedad en lo sensible, en lo que nosotros percibimos con los sentidos, lo mismo podemos decir de los gatos y de todo, que en los conceptos. Hay un solo concepto de perro. ¿Y ese concepto que incluye? Bueno, que tiene 4 patas, que es un mamífero, etcétera, ¿no? Pero en lo sensible hay muchísima más variedad de perros. La idea de perro puede ser perfecta, pero la cantidad de diversidad que hay en lo sensible es maravillosa. Con lo cual yo me alegro particularmente de ser imperfecta y finita. Bueno, lo de finita lo podríamos negociar Dios y yo, ¿no? Pero me alegro de ser imperfecta y poder ver todo tipo de perritos y gatitos. Lo mismo se puede decir de las plantas, etc. La percepción de algo no proviene de mi voluntad. Yo no decido voy a percibir ese barco como rojo. No depende de mi voluntad. Yo miro y veo un barco rojo. No depende de mi voluntad. Importante. Proviene de un mundo externo a mí. La sensibilidad, por lo tanto, es pasiva. ¿Pasiva en qué sentido? En que yo veo lo que hay, pero yo no lo puedo cambiar. Mi voluntad no puede cambiar lo que hay. Entonces se dice que la sensibilidad es pasiva. Y hay un mundo exterior de cosas que la sensibilidad te permite percibir pasivamente. Percibimos colores, sabores que cambian. Depende de la iluminación, de mi vista en particular, que no es idéntica a la vista del otro. Pues yo tengo astigmatismo, hipermetropía, presbicia. Si me saco las gafas, pues no veo igual que el vecino. Ninguna persona ve exactamente lo mismo que otra, y si nos vamos a los animales, tampoco. Entonces, mi vista, en el caso de la vista, no es idéntica al del otro, ni tampoco mi sentido del olfato es idéntico al del otro, etcétera, ¿no? Los colores, los sabores pueden ser únicos, pero el ser humano los percibe diferentes. Entonces, pregunto, el dulzor, si nos estamos comiendo una magdalena de desayuno, ¿el dulzor está en la magdalena o en quien lo percibe? Alguien me diría, es que tenemos glándulas que perciben lo dulce, pero ¿dónde está el dulzor? ¿En la magdalena, que es la realidad, el objeto, o en el sujeto que la percibe? Estas son preguntas que podrían tener muchas respuestas y se podrían hacer muchas conjeturas. ¿Qué propiedades son propiamente del objeto, en este caso de la magdalena? ¿Cuáles son sus propiedades? Cuando no hay un sujeto, o sea, ¿cuáles son las propiedades de la magdalena? Ojo, cuando no hay un sujeto ni gustando ni oliendo la magdalena, cuando está sola. Buena pregunta, ¿no? Pareciera que la existencia de la magdalena o del sándwich o del bocata o del ventilador depende de el sujeto que lo observa. Podríamos decir que si nadie nos ve ni nos ha visto nunca, no existimos. Esto, una conjetura también, ¿no? Ahora, ¿qué diría Descartes? Diría, bueno, ese objeto, la magdalena, por ejemplo, ocupa un espacio. Las características que son universales, necesarias y ciertas, universales, necesarias y ciertas,
de cualquier cuerpo dado. Esas son las características determinantes, las que son universales, necesarias y ciertas. Las características de ese tipo, de cualquier cuerpo dado, no solo de la Magdalena, sino del árbol, de un libro, de mi persona, ocupa un espacio. Esto siempre. De la Magdalena y de cualquier cosa que estemos viendo, lo que podemos saber es que ocupa un espacio. Dejen de lado que si estamos viendo una proyección de una película, allí no hay espacio. Las cosas ocupan un espacio. Por lo tanto, las características, dice Descartes, que son universales, necesarias y ciertas, universales, necesarias y ciertas, un vocabulario imprescindible para hablar de Descartes, de cualquier cuerpo dado, de cualquier objeto, posee una extensión, que se puede expresar en términos geométricos. Esta extensión de todos los objetos forma lo que se llama en filosofía la res extensa. Y la extensión se puede expresar en términos geométricos. Ahora, las sensaciones, que es lo que tenemos los sujetos, no son un correlato exacto de lo que hay, del objeto, ya lo hemos dicho. Nuestras sensaciones no son un correlato exacto de lo que hay, del objeto. O sea, el barco no podemos decir exactamente si es rojo, rosa, pálido o violeta. La auténtica realidad no se expresa en términos de aquello que nosotros captamos subjetivamente. Repito, la verdadera, o sea, la auténtica realidad no se expresa en términos de aquello que nosotros captamos subjetivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad es el barco. No, estamos viendo una característica del barco que es el color. Ese color, el auténtico color, no se expresa en términos de aquello que nosotros captamos subjetivamente. Nosotros captamos una cierta gama de colores, pero no captamos el verdadero color. En este caso, estoy considerando el objeto, no el barco, sino el color del barco. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ciencia? Dice Descartes. Expresar el fenómeno en movimientos o extensiones. Movimientos y extensiones son lo mismo para Descartes y para la primera física. Entonces, el objetivo de la ciencia es expresar el fenómeno en movimientos o extensiones más simples, desmenuzarlo. Y de allí explicar el mundo pasando de lo cualitativo a lo cuantitativo. Cuantitativo, matemáticas, geometría. Ejemplo, el verde. ¿Qué es el verde en realidad para la ciencia, no para uno? Pues el verde para la ciencia es una longitud de onda entre esta cifra y aquella otra cifra. Eso es lo que son los colores, longitudes de onda. Lo vemos en física. Esa es la realidad del color. El verde es una longitud de onda entre esta cifra y esta otra cifra. Entonces, el color, la temperatura, por ejemplo, el calor, ¿qué es? El calor es una temperatura, un número, 25 grados, 30 grados, 32 grados centígrados, un número. El verde, una longitud de onda, todos los colores son longitudes de onda, el calor o el frío son temperaturas, a todo le estamos dando un número, lo estamos matematizando. Entonces, esto es lo que hace la ciencia, esto es lo que son las cosas en sí, no lo que nosotros vemos. Reducir, por lo tanto, lo cualitativo a términos geométrico-matemáticos es la única forma de conocer. Sabemos que hay movimientos de partículas, protones, electrones, neutrones, movimiento de los mismos átomos
iones, etcétera. Se han descubierto muchas otras partículas. Hay movimiento de partículas, dice la ciencia, y estas partículas tienen una extensión o ocupan un espacio, tienen una espacialidad. Por lo tanto, repito, la única forma de conocer con algún tipo de garantía es reduciendo lo cualitativo a términos geométricos y o matemáticos. Es decir, reduciendo lo cualitativo a lo cuantitativo, que es lo que hace la ciencia. Y Descartes era un científico, además de un filósofo. Lo que a mí me parece no es igual a lo que el objeto es. Eso hay que tenerlo muy claro. Es extensa mi autoconciencia. Mi autoconciencia es extensa. Tenemos una res cogitans, que es lo que se piensa, y una res extensa, que ubica todo lo que ocupa un espacio, ¿no? Repito, es extensa mi autoconciencia. Lo dejo allí flotando, ¿no? Cuando nos hacemos esa pregunta nos encontramos frente a un dualismo, ¿no? Porque la res extensa, la especialidad es infinita, pero nuestra conciencia no. Entonces, ¿cómo algo no infinito puede percibir algo infinito? Este es el problema de todos los dualismos, que no se logran nunca explicar. ¿Cómo se relacionan esa cosa extensa y esa cosa res cogitans? Bueno, Descartes, que no sabía qué hacer en este momento y ya había acudido a Dios, ya ese comodín no lo podía volver a utilizar, dice que esa relación se encuentra en una parte del cuerpo que tiene una glándula llamada la glándula pineal. Bueno, ya ahí a Descartes se le va la olla, ¿no? Y bueno, la glándula pineal no la ha encontrado nadie. Pero Descartes, que tenía una mente matemática, quería dejarlo todo perfectamente explicado y inventa esto de la glándula pineal. Acerca de esto, Descartes mantiene una correspondencia muy interesante con Isabel de Bohemia, y estas cartas entre Descartes e Isabel de Bohemia se conservan. Descartes también tuvo una correspondencia hiperinteresante sobre un cura llamado Mersenne. Toda esa correspondencia que es de este calibre se consigue también, se conserva. Ya casi no se vende, mejor dicho, ya no se encuentra porque nadie la compra, pero en las bibliotecas está. Por lo tanto, habíamos dicho en videos anteriores que Descartes inaugura la modernidad en filosofía. La modernidad en filosofía, que se caracteriza por la separación de la teología y de la filosofía, entre otras cosas. Descartes dice que la racionalidad, el logos, la razón, tuvo que haber sido creada por Dios. Y que no puede ser anterior a Dios. O sea, no puede existir la razón y de repente aparece Dios en el mundo, ¿no? Porque entonces no sería perfecto. No puede haber nada antes que Dios. Como no puede haber nada antes que Dios, la razón viene después y la crea Dios. ¿Y quién la ha puesto ahí? ¿Quién ha puesto ahí a Dios? Pues bueno, señores, esta es la pregunta sin respuesta de toda la historia de la filosofía y de la humanidad y que nunca tendrá respuesta a mi modo de ver, porque hay cuestiones, aunque el ser humano presume de su gran inteligencia, hay cuestiones que son conocimientos divinos y nosotros somos humanos y el único conocimiento al que podemos acceder es al conocimiento humano. Lo divino, sea quien sea la divinidad, o sea lo que sea la divinidad, a mi modo de ver, es incognoscible por el hombre. Bueno, repasemos rápidamente a Descartes. Descartes, ¿cómo empieza? Ya lo dijimos en los videos anteriores, con la duda metódica.
En la tercera meditación llega a la conclusión de que soy una cosa que piensa. Luego dice, y ahora agrego lo que acabo de empezar a decir en este video, luego dice que luego dice que hay que descomponer la realidad en elementos pequeños que se den con claridad, como aprehender, con H, aprehender la realidad en su totalidad. Es muy difícil, pues hay que separarla en sus partes y tratar de comprender cada una de sus partes, es decir, descomponerla. Una vez descompuesta la realidad, hay que deducir cuestiones de esos elementos más esenciales que componen esa realidad descompuesta. El proyecto de Descartes, obviamente, aboca a una nueva física, la física. Evidentemente esta física surge, ¿no? Aboca a una nueva física, a una nueva forma de comprender y ver el mundo. Y esto se da. Los continuadores de Descartes lo hacen posible. Por eso la figura de Descartes es tan importante. Ahora, esta física de Descartes que tiene que ver con Newton, se la cargan posteriormente y se cargan también a Euclides, con lo de la teoría de la relatividad y otras cosas, pero estamos en el siglo XVII. No en el XXI. Bueno, repito, el proyecto de Descartes aboca a una nueva física, es decir, una nueva ciencia, una forma nueva de comprender y ver el mundo. Y a todo lo anterior llega Descartes, según él mismo lo dice, a través de la razón, es decir, por vía racional. Ya he dicho que para Descartes tenemos una autoconciencia que es finita, porque somos finitos, que cogita, que piensa. Esto es para refrescar Descartes agregando algunas cosas y poder entrar a Spinoza, por ejemplo. Entonces, proseguimos con Descartes. Llegamos a problemas lógicos existenciales con eso de nuestra finitud. Porque el pensar no es infinito, pero nosotros no. Entonces, dice Descartes, o colocamos estas palabras en Descartes. Descartes se preguntaría, si la racionalidad, la razón, el logos, es anterior a Dios, Dios estaría recibiendo órdenes. Y esto no parece como muy propio de la imagen que tenemos de Dios, cualquiera que sea esa cosa, ¿no? Por lo tanto, si Dios está recibiendo órdenes, ya no sería del total arbitrio de Dios y de su voluntad, porque a Dios lo imaginamos con un libre albedrío ilimitado y una voluntad ilimitada. Pero si está recibiendo órdenes, no tiene libre arbitrio ni libre voluntad. Entonces, Dios crea la racionalidad porque no puede ser anterior a Él, pero no tiene que actuar de acuerdo a esa racionalidad. Dios es especial, tiene unas características especiales que nadie más tiene. Él crea la racionalidad para nosotros, pero Él no tiene por qué actuar de acuerdo a esa racionalidad. Dios puede hacer, dicho en forma cotidiana, vulgar de corriente, Dios puede hacer lo que le dé la gana. No podemos limitar a Dios. No puede haber un Dios limitado, porque dejaría de ser omnipotente, y para que todo este sistema de Descartes cuadre, Dios tiene que ser omnipotente, por lo tanto no puede ser
limitado. Tiene que ser ilimitado, omnipotente y puede y tiene que poder hacer lo que le dé la gana a través de su voluntad. Por lo tanto, no puede haber un Dios limitado que ya no es omnipotente y ya no puede hacer que se haga su voluntad. Él es ilimitado esa cosa es ilimitada, omnipotente y una voluntad total. Un libre arbitrio total y absoluto. ¿Qué es la filosofía para Descartes? Después de todas estas consideraciones, es el ejercicio de la razón que ese ser omnipotente creó para nosotros. La filosofía es el ejercicio de la razón, vista desde el punto de vista más científico posible. La razón no puede dar cuenta de Dios, porque la ha creado Dios. Mediante la razón nunca sabremos qué cosa es Dios. La razón no puede dar cuenta de Dios, porque Dios es ajeno a la razón, lo que dije antes. Nosotros no podemos nunca saber qué cosa es Dios. No tenemos ese poder, por más que pensemos y pensemos. Dios es ajeno a la razón, la ha creado Él, es suprarracional. Mediante la razón no podemos dar cuenta de Dios. Ahora, esto no es la expresión de ningún ateísmo furibundo. No estamos hablando del Dios cristiano, ni del Dios musulmán, ni del Dios judío. Estamos hablando de esa cosa llamada Dios, que es omnipotente, infinita, que creó la razón, que lo creó todo y que nunca podremos saber qué es. Dios no es accesible mediante la razón y por eso se separan en la modernidad la teología y la filosofía. La teología cristiana ha decidido decir que Dios fue el papá de Jesús de Nazaret. Y las demás teologías también se han buscado un Dios que en algún momento fue terrenal o tuvo un hijo en la tierra, ¿no? Pero eso es cuestión de la teología, no de la filosofía. Bueno, voy a cortar esto para dejar Spinoza en un video aparte. Ya vengo.